Hoy es el día de fiesta de los cristianos, el día del Señor. El domingo, cuando resucitó Cristo para darnos vida eterna, enterró la muerte en la cruz del Calvario y resucitó para darnos la vida eterna, la que fue a preparar allá al lado de su Padre en el trono celestial, preparando morada para cada uno de los que crean en Él, porque Él ha estado formando allá una ciudad muy linda que se llama la Nueva Jerusalén. No tenemos necesidad de sol, no tenemos necesidad de comida, nada. Seremos felices para siempre. Por eso es que es una vida espiritual eterna. El Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio es un Evangelio de esperanza. Por eso digo yo, lo humano, nuestra esperanza. Lo espiritual, lo divino, una esperanza para el ser humano. No hay mar, no hay sol, no hay luna. Es algo especial. Dice que la luz es la de Cristo. Brilla todo. Calles de oro, puertas de cristal. Eso lo narra la Biblia de lo que es la Nueva Jerusalén. Es una herencia. Y qué triste las personas que creen que el Evangelio es cualquier cosa. Ay, este evangélico cree que él es el único salvo, le dicen a uno. No, el único salvo no. La salvación es para el mundo, que Cristo murió por el mundo. Lo que pasa es que si no la quieren recibir, tampoco Dios los va a meter obligados. Y les tiene una herencia para todo, pero si no quieren, ¿qué culpa tiene Dios que ya dio la vida, lo sacrificaron, lo lancerearon, lo desfiguraron y Él entregó en silencio? Solo Él entregó la vida. Nadie le ayudó. Él entregó la vida. Por eso es que la salvación no la comparte con ningún ser humano, ni apóstol, ni mujeres, nadie. Él. Por eso la Biblia dice, un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso hay que leer la palabra de Dios. Pero como hoy es el día del Señor y que voy a predicar la unión divina y humana, que es nuestra esperanza, entonces voy a leer al apóstol que Dios amó, a Juan, que le reveló tanto de lo espiritual. Y dice la palabra de Dios en Juan 1, capítulo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, el verbo de Dios, la voz de Dios fue la que envió y entró en el vientre de María y se hizo carne. Aquel verbo, la voz de Dios, hecha carne. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué lindo es entender la palabra de Dios cuando uno lee cualquier cosa. Porque dice gloria como la del Padre. Porque es que el Hijo, la voz era de Dios. Usted tiene una voz, usted tiene un nombre, Pedro, Pablo, pero tiene una voz. Y esa voz Dios la podía enviar, y fue cuando la envió para que el que lo conociera, al Hijo, que se iba a hacer carne, veía a Dios, porque como Dios es espíritu, y para conocerlo tenemos que ir al cielo, cuando Dios nos lleve allá a ese lugar que tiene Él preparado para nosotros, entonces conoceremos el cuerpo de Dios, porque todos tienen un cuerpo, el Hijo, el Espíritu Santo y Dios, pero es un solo Dios, porque el Espíritu es el poder de Dios, el Hijo es la voz de Dios, y Dios pues es Dios.
Por eso Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso era en el principio. Pero ahora que vino aquí a la tierra está diciendo, aquel verbo fue hecho carne, ya nació de María y habitó entre nosotros y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque es que Dios no tiene ninguna mentira, es verdad todo lo que leemos en la palabra de Dios. Por eso es necesario nosotros entender, pero como vamos a predicar sobre la unión divina y humana, que es la esperanza, el apóstol Pablo también corroboró con dejar escrito en Hebreo, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 14 al 17. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, escuchen bien. Así que por cuanto los hijos participaron de carne, fíjese usted, nosotros participamos de carne y sangre, él también participó de lo mismo, nació de María igual a nosotros, para destruir. ¿Para qué fue que nació así? ¿Por qué Dios se hizo igual a nosotros? ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, que él iba a morir. Por eso le estoy explicando. Él iba a morir. Y por medio de esa muerte, al que tenía, iba a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, que había dañado el primer hombre. Ahora estaba el segundo hombre, ya no creado, porque el primero fue creado del polvo de la tierra, pero el segundo vino del cielo y fue engendrado en María. Para, como dice ahí, como nosotros participamos de sangre y carne, él también para destruir al que nos había destruido. Qué precioso es predicar la palabra con conocimiento. Muchas veces yo me pongo a pensar tantos pastores, tantas prédicas que uno ve en las redes, en la radio, en la televisión, y no explican las cosas claras así para que las personas entiendan lo que es. ¿Qué es el día? ¿Qué es el día divino y humano? El día divino y humano es el domingo que se unió la naturaleza humana y la divina. Gracias a Dios por eso. Y sigue diciendo el 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida. Estaban toda la vida. Escuche bien. Ciertamente toda la vida sujetos a servidumbre. Esclavos. La servidumbre es esclavitud. Está esclavos. Servidumbre. Porque ciertamente nos socorrió. Porque ciertamente nos socorrió, dice. No socorrió los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Dios llamó a un hombre y de ese hombre empezó a ser el pueblo escogido de Dios, que fue Israel. Ellos lo despreciaron, lo mataron. Entonces la gracia de Dios se extendió a los gentiles, que somos todos los otros pueblos del mundo, formados por otro hijo de Abraham. Porque la primera Israel depende del hijo de Abraham, Isaac. Pero como Abraham tuvo un hijo con una concubina que se llamó Ismael, él fue echado fuera de la casa de Abraham y tomó el desierto. Y más muere en el desierto. Pero él siguió su vida. Esto es lindo escuchar todas estas historias. Él siguió su vida y por él fundó todas las naciones del mundo que no tenían a Dios. Eran paganos, adoraban muchos dioses,
adoraban el sol, adoraban el agua, adoraban la naturaleza. El hombre siempre ha querido adorar a un Dios sin conocerlo, porque no lo conocían. Vinimos a conocer a Dios a través de su Hijo. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ve? Entonces esa gente estaba en servidumbre, ya les leí, estaba en servidumbre, esclavos del pecado, por el pecado de Adán y Eva. Pero ahora estamos leyendo al otro Adán, dice que el segundo Adán, el hijo de María, Jesús, pero la gente confunde a Jesús con Cristo. Cristo fue el que bajó del cielo, Dios mismo, en la voz de Dios, y tomó casa en el cuerpo de Jesús. Él vivió dentro de Jesús. Por eso es que Jesús y Cristo son dos naturalezas, una humana y otra divina. La humana, la nacida de María, y divina, la que bajó del cielo y se hizo hombre. Participó de sangre y de carne igual a nosotros para destruir al que había destruido al hombre. ¿Están entendiendo lo que les estoy predicando, verdad? Es que es necesario que entiendan. Y si usted ve este video y no entiende, escríbeme. Ahí está la página mía. slaval@gmail.com. Esa es mi página. Escríbame. Mire, hermano, usted está equivocado, dígame. Por esto y por esto, por la Biblia, no por religiones, porque eso las religiones sí toman a Cristo, que fue un profeta, que fue un hombre, que tuvo mujeres, que vivió con mujeres, que hizo 12 apóstoles más. Una porquería las religiones. Por eso es que nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos a Cristo que murió por nosotros y nos dio vida eterna, como estamos mirando aquí a través de las Escrituras. No se equivoquen con el Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio son palabras de vida eterna. El que creyere en él, dice, lo mandó a predicar, el que creyere en él y fuere bautizado. Uno se bautiza para seguir lo que creyó. Cuando usted cree en el Evangelio, se bautiza, está confirmando que va a seguir el Evangelio. Hay muchos evangélicos que han hecho todo eso y vuelven igual a la cochina, al barro, la lavan y tan pronto la sueltan de una se va para el barro. Así hay cristianos. Por eso es que dicen, yo no creo en el Evangelio porque mire el hermano este borracho. Mire el hermano este otra vez con otra mujer. Mire el hermano robando. Mire el hermano ahora se metió a drogónomo. Mire el hermano, empiezan a jugar. No, eso no tiene nada que ver con el Evangelio. El hombre le dio a Dios libre albedrío. Y no solo libre albedrío, sino le dio una conciencia. Ese hombre, escuche bien, usted que está escuchando, si es hermano o no es hermano. Ese hombre que le estoy narrando, que vuelve como la cochina al barro, la conciencia le dice que está pecando delante de Dios. Eso no se lo puede quitar. Durmiendo, se sueña en el camino donde ande, donde vaya, él sabe que está mal delante de Dios. Y Dios tiene misericordia para que vuelva, le advierto. Fíjese el amor de Dios, que Dios es tan bueno que vuelve a recibir una persona de esa. Porque dice que si 70 veces 7 pecare y volviere Dios, se volviere a Dios, Dios lo ayuda, porque Dios no quiere que se pierda, porque usted con todos esos pecados es imagen de Dios. Es un hombre igual a Él, con carne, con ojos, con boca, con oídos, con cuerpo, con todo. Entonces Él no quiere que se pierda porque Él le pertenece a Él. El diablo lo quiere agarrar para llevárselo para allá. Y qué triste el que muera en pecado. ¿Va a ser qué? Una persona que va a sufrir toda la vida porque va a llegar a un lugar donde el fuego no se apaga, dice la palabra de Dios. Es bravo. Sigue diciendo, para librarnos, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que a los hijos de Abraham. Y dice por último el 17, por lo cual había de ser en todo semejante a sus hermanos, a nosotros. Fíjese usted cómo se hizo Dios.
Yo no sé si usted, esto que le estoy leyendo, este pedacito que le leí ahorita de 17, por lo menos usted entiende. ¿Por qué? Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Por qué se hizo Dios? ¿Usted sabe lo que es Dios? Pasese un hombre, que le pegaran y que le hicieran todo eso. ¿Usted sabe? ¿Usted tiene entendimiento por qué murió por usted, que me está escuchando? ¿Usted que es drogónomo? ¿Usted que es adúltero? ¿Usted que es ladrón? ¿Usted que es pecador? ¿Usted que se ríe, que se burla de los evangelios? ¿Usted que hace lo que quiere hacer aquí en esta tierra? Murió por usted. Con todo eso, enemigo. Porque Pablo fue enemigo. Este que estoy escribiendo, ese fue enemigo de Jesús hasta que Dios lo volvió ciego, lo tumbó, le volvió a dar la vista y lo puso predicador del evangelio. Fíjese el amor de Dios. Por eso dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios, escuche, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para limpiar los pecados. Entonces, ¿usted por qué se burla de que un evangélico diga que es salvo? Sí, eso es lo que vino Dios a hacer. ¿Usted por qué no conoce a Dios? Dice esas bobadas. Se mete con los que son cristianos. Pero qué triste es que usted no conozca la verdad. Y le leí estos versículos, pero ahora le voy a leer otros versículos más. Vamos a empezar a explorar lo que hemos predicado. Porque lo que hemos predicado no es cualquier cosa, no estamos predicando una religión, estamos predicando el poder de Dios como salvación de usted que me está escuchando y de mí y de cualquiera, que es para todos. No desprecie ese llamado. Entonces yo veía la necesidad de la unión, de unirnos nosotros a Cristo, al Evangelio. Y Cristo se une a nosotros. Entonces se une lo divino y lo humano. Es algo precioso, así como si unió Dios que bajó del cielo, que entró en María y se hizo hombre para unirse al cuerpo de Jesús. Entonces, ¿qué está haciendo ahora en este tiempo con el Evangelio? Volver a unirse Él con usted que es pecador. Y lo salva. ¿No quiere recibir eso? Ese es problema suyo y usted tiene que dar cuenta de eso cuando llegue Él por segunda vez, porque va a venir a jugar a vivos y a muertos, hermano querido. Y dice en segundo lugar, el hombre perdió la comunión con Dios por el pecado de Adán. Eso es lo que Él vino a destruir, la muerte, la servidumbre en la que cayó el hombre, que no podía salvarse. Este es el evangelio precioso que predico yo y que no lo predican muchos pastores en iglesia. Pura bobada es lo que predican. Se ponen a predicar historias y no le dan resultados. No le dicen al hombre qué es el pecado y quién lo destruye y cómo lo destruye. Como le estoy yo hablando aquí en esto. Y dice, solo la sangre humana inocente podía rescatar al perdido. No cualquier sangre. Usted tiene sangre y yo tengo sangre. Y yo puedo estar viviendo bien en la presencia de Dios, pero esa sangre no es la sangre que Dios tomó de María. Una sangre limpia, sin pecado. Porque no fue sangre engendrada por el hombre, sino sangre que entró el Espíritu Santo en el vientre de María y se hizo hombre para salvarse a ti y a mí. ¿Ve la diferencia? Entonces por eso le estoy hablando. Y dice, solo la sangre humana inocente podía rescatar al perdido. Y dice y sigue diciendo, Jesús, el nuevo Adán,
inocente. Él fue sin pecado, inocente, nacido de mujer, verdadero hombre, porque Él fue verdadero hombre como nosotros. Sintió el dolor, sintió hambre, sintió sed, lloró, clamaba por los enfermos, tenía misericordia del paralítico, del leproso, de la mujer enferma, de la que estuvo a los pies de Él, la que tocó el manto de Jesús. Tantas cosas que hizo Dios aquí para que usted sepa que es un Dios que te ama y usted está despreciando eso. Aquí cuántos amigos tengo yo que viven con mujeres sin casarse y yo les digo, gracias a Dios que no me han odiado, pero hay personas que lo odian por uno decirles la verdad. ¿No ve cómo el rey mandó matar a Juan el Bautista porque le dijo que no le era lícito vivir con la mujer de su hermano? Lo mató, le quitó la cabeza. Hay gente que arremete con uno, y gracias a Dios yo todos los amigos, como yo he hecho bromas con ellos también, queriendo ayudarles, pues entonces no se calientan y les digo lo que el Papa está diciendo, que no le pidan a las imágenes porque ellas no oyen, ni ven, ni hacen milagros, que no les pidan. La gente es necia, dicen, a mí no me quitan eso. Así diga el Papa, me han dicho ya. Así el Papa ha dicho, el Papa diga que no le pidan, yo no me quitan eso. ¿Y quién se lo quita si Dios le dio libre albedrío para hacer lo que quiera? Cada quien coge su camino. Cada quien coge su camino. Unos para vida eterna y otros para perdición perpetua. Esa es la vida que hay aquí en la tierra. La sangre nos limpia y nos devuelve la comunión nuevamente. Por eso murió y la derramó en la cruz del Calvario, porque esa sangre viene a limpiar al hombre de pecado. Gracias a Dios por entender esto. Cristo, el Hijo eterno, hecho, es el Verbo hecho carne. Ese es Cristo el que bajó del cielo a entrar en el vientre de María para hacerse un hombre y poderte salvar a ti, y me salvó a mí. Pero si usted desprecia eso, es problema suyo, no de Dios. Y a veces dicen, ¿por qué si hay tanta violencia y tantos muertos? ¿Dónde está Dios que no ¿Qué se va a meter Dios a prohibir lo que el hombre tiene ya establecido por Dios libre albedrío para matar, para robar, para tomar marihuana, para ser adúltero, para ser borracho, para hacer lo que le dé la gana? Eso hace el hombre. Dios no le está diciendo que haga eso. Por eso el problema es que le dio libre albedrío para conocer el bien y el mal. Cuando el primer hombre pecó, conoció el bien y el mal porque Adán era inocente, no había maldad en él. Pero cuando pecó, conoció. Por eso Dios le dijo, si ustedes comen, van a conocer el bien y el mal. Ah, bueno, pues ahora lo conocen. Ahora es responsabilidad del hombre saber que hay un Salvador que lo quiere salvar y no lo quiere recibir. Es el problema de cada quien. Cada quien tiene que tener ese problema. A Dios gracias, ¿ves? Entonces, Cristo el Hijo eterno fue el Verbo encarnado. Y dice, la divinidad nos une a la humanidad en una sola persona. Eso no lo entiende el que no conoce las cosas de Dios. Pero nosotros que sabemos que nos une, entra Dios a morar en la vida de una persona a nosotros. Nosotros estamos entonces con una mente completamente conocimiento de que no debemos hacer el mal. Pero si nosotros, aún siendo ya lavados con la sangre de Cristo, queremos volver a hacer el mal, Dios no prohíbe. Por eso hay evangélicos que siguen siendo borrachos, adúlteros, todo como eran. Pero Dios los rescata a uno para que viva una vida completamente apartada de lo malo. Eso es lo que hace Dios. Esa da valor eterno.
Esa vida da valor eterno a el sacrificio de Jesús. Por el sacrificio de Jesús tiene esa vida eterna y no debemos despreciarla. Los resultados, ¿cuáles son los resultados? La puerta se abre. Ese es el primer resultado, que la puerta a Dios, porque dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Se abre la puerta para que podamos hablar con Dios cara a cara como al principio hablaba Adán. ¿Cómo se burla la gente que uno diga que uno habla con Dios? ¿Por qué se burla la gente que uno diga que habla con Dios? Porque las iglesias, las religiones de ellos no les han enseñado. Pero cuando usted está leyendo la palabra de Dios, que es palabra de Dios, no es palabra de hombre, usted está hablando con Dios y Dios con usted. Todo esto que le estoy yo narrando, hablando aquí, estoy hablándola porque Dios le está diciendo al que me escucha a mí, escucha a Dios. Porque no es mía la palabra que estoy hablando, sino que es la palabra de Dios. ¿Entiende? Ojalá, quiero que usted entienda. Y estos esfuerzos que hace uno de estar grabando estas predicaciones para que alguien las escuche y el que las escuche sea salvo por la palabra de Dios, no por mí. Porque eso es otra cosa, que hay pastores, religiones que se engrandecen de que se salven las personas con la predicación, creen que es ellos. No, uno no es nada, uno es igual a todo mundo. Gracias a Dios que Cristo llegó a uno y uno puede hablar diferente porque habla las cosas de Dios y no las cosas del mundo. Eso es lo que pasa. Quiero que entienda bien todas estas cosas. Entonces se abrió la puerta, y para que nosotros habláramos con Dios como hablaba Adán al principio. Ahora el hombre no puede hablar a Dios cara a cara si no recibe a Cristo y lee la palabra para que la entienda. Porque muchos leen y no entienden lo que están leyendo. Hay gente, familia de la familia mía, de los padres de los nietos míos, de todo eso, que yo les hablaba. Una señora allá en Rubio me dijo, mire, señor Laguagua, a mí no me hable de eso porque yo creo una virgen y que yo no sé qué, y yo me tocó dejarla quieta. Porque me prohibió, entonces como uno no tiene que, eso no es obligado. Yo quise hablarle. No se pudo, bueno, la dejé quieta. Esa es la vida. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios, cuando habla cara a cara con nosotros, es porque nosotros leemos la palabra de Dios. Entonces, la luz de Cristo nos alumbra. ¿Entiende? Eso no lo entiendo yo, sino cuando leo la palabra que me da el conocimiento de lo que yo estoy hablando. Entonces la luz de Cristo llega a nuestra vida alumbrándonos cuando leemos la palabra de Dios y nos guía en este camino que vivimos en la tierra. Nos guía para andar en este camino. Gracias a Dios por eso. Entonces vamos a dar una explicación un poco corta. No hay redención sin la unión divina. Sin la unión divina no hay redención. Escuche bien lo que le estoy explicando. Y humana no hay. En Jesucristo tenemos esperanza segura, completamente segura, sin pérdida de cosas. La deidad de la sangre para redención. La unidad de Jesús con el nuevo Adán para poder hablar con Dios. Y la divinidad de Cristo da valor eterno para nosotros. Es el único que nos va a recibir allá para presentarnos delante de su Padre con
los que creyeron en Él con haber venido aquí a la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros debemos entender todas estas cosas para que podamos conocer la verdad de lo que Dios quiere que nosotros entendamos, para que podamos tener la salvación que Cristo vino a traer aquí a la tierra para sacarnos de la esclavitud del pecado. Yo me acuerdo cuando yo vivía en los deleites de la vida, con bastante plata que tenía yo, con mi propio camión nuevecitico, cuando Carlos Andrés, ese gasto de plata que yo tenía en los bares, en los lugares de prostitución. Y de ahí me sacó Dios, cuando ya tengo 50 años casi, 40 y pico de años, en la obra de Dios. No he vuelto a necesitar de una cerveza, de un cigarrillo, de otra mujer, no he necesitado. ¿Quién hizo eso? ¿Yo? No, yo era un vagabundo. Cristo, que entró en mi vida, cambió mi vida. Me da la luz para vivir en esta tierra. Gracias a Dios por eso. Entonces yo ahora les he dicho a los hermanos que yo he empezado a componer canciones después de la predicación. Y entonces compongo la canción según la predicación que estoy predicando. A esta predicación, Unidos en Jesús. Un himno, le puse ese nombre, Unidos en Jesús. En carne vino el Hijo eterno, Jesús nacido de mujer, su sangre pura nos rescata, la comunión vuelve a nacer. Unidos en Jesús, divino y humano, la voz del Padre hoy nos da perdón. La cruz confirma, su sangre nos limpia. Cristo Jesús, nuestro Redentor. Las canciones son compuestas por la predicación que les estoy predicando. Segunda estrofa. El nuevo Adán venció la muerte, obedeciendo hasta el final la cruz del Calvario. Su sacrificio abre las puertas al Dios eterno, el celestial. Coro. Hoy proclamamos esta esperanza, la unión perfecta en el Señor, Jesús y Cristo inseparable, restaurarán vida y comunión. Nos da la comunión con Dios. ¿Les gustó este himno? Unidos en Jesús, divino y humano, la voz del Padre nos da perdón. Qué lindo. La cruz confirma, su sangre nos limpia. Cristo Jesús, nuestro Redentor. Dios me les bendiga, hermano. Ojalá que esta predicación les sirva a muchos para conocer la obra de Dios bendita.